Hola a todos. Llegó el momento de la vuelta al colegio y con ello estamos viviendo otro despropósito más dentro de la situación de la pandemia por el COVID-19. Decir vamos a volver al colegio, como veréis a lo largo de este vídeo, una cosa es lo que dicen los números y otra cosa es la realidad que se está viviendo, que es un poco de disparate, una contradicción absoluta. ¿Por qué? Porque, como todo el mundo sabe, hay dos cosas que nunca se tocan, que son sagradas. Y uno son los niños y lo que pase con ellos, y otro las embarazadas. Esas dos cosas son sagradas. Se puede caer el resto del país entero, la economía se puede hundir, pero niños y embarazadas son sagrados. Como es lógico, como no puede ser de otra manera. Lo que sucede cuando se da una situación donde se dice que para garantizar la seguridad de los niños hay que tomar una serie de medidas, que son las que se han tomado en general, de mascarillas todo el rato, de distanciamiento y de higiene de manos. Todas esas medidas, la sensación que le queda a los padres es que si mi hijo no está seguro en el colegio, si no tengo garantía absoluta, no me vale cualquier garantía, una garantía absoluta, de que no le va a pasar absolutamente nada, de que no va a suceder nada, de que no corre ningún peligro, mi hijo no va al colegio. Esa es una de las posturas que se están viendo. Yo no quiero que mi hijo vaya al colegio porque nadie me va a garantizar que, como las medidas ideales no se pueden adoptar porque el gobierno no ha dado medios para que se adopten, solamente le ha echado el bulto a los profesores y a los padres para que asuman el riesgo que pudiera haber a la hora de reincorporarse al colegio. En esa situación en la que nos encontramos, ¿quién garantiza? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el responsable si a un niño le pasa algo? ¿El profesor? ¿El padre que le ha dejado ir al colegio? ¿El director del colegio? ¿El gobierno? ¿Quién es el responsable? Porque claro, es inaceptable que primero se diga que las medidas que hay que tomar son estrictas y tienen que ser X, y luego se indique a los colegios que, sin facilitarle a otros medios mayores, unos medios suficientes para adoptar esas medidas, tengan que garantizar la seguridad en todo el ámbito de la palabra de todos los niños. ¿Por qué es imposible que un profesor garantice eso? Pues porque un profesor no es un sanitario, de entrada. Un colegio no es un hospital, lo siguiente. Tercero, los niños no son enfermos, son niños. Y evidentemente, como tales, cuanto menor sea su edad, más difícil va a ser que cumplan ningún tipo de medida. Hay que asumir que los niños, cuanto más pequeños, menos van a cumplir ni las mascarillas, ni el alejamiento, ni la higiene de manos. Porque en su naturaleza está explorar y no cumplirlo. Y no se puede hacer responsable al profesor de controlar una clase que tampoco se ha reducido el número de alumnos o que no se le ha implementado, no se le ha mejorado el espacio donde tanto la aireación como la distancia entre alumnos, como digo, como el número de alumnos, que pueda controlar esa situación. Garantizar que ¿qué va a garantizar el profesor? No puede garantizar nada. Y entonces ese marco, ese disloque de situación, se intenta colocar la responsabilidad a alguien. Que los padres asuman la responsabilidad si sus hijos cogen el coronavirus. ¿Cómo va a asumir un padre la responsabilidad de que el hijo coja el coronavirus? Si lo pone en manos de un tercero, que es una institución, el colegio. Tampoco lo puede asumir el profesor. Lo acabo de decir, el profesor. ¿Quién es el profesor? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué herramientas se le ha dado al profesorado para que cumpla todo eso? Inviable. ¿Y el gobierno? Pues ni está ni se le espera. ¿Por qué? Porque ha delegado la función de ese control en las instituciones, en otras instituciones, en los colegios. Y cada uno que adapte las medidas como pueda adaptarlas. Pero no hay un consenso, no hay un protocolo general que se pueda cumplir. Protocolos hay muchos. Los protocolos son al profesional como la farola al borracho, que sirve más para agarrarse que para iluminarse. Si tú das un protocolo de condiciones y no das las medidas suficientes
y eso son medidas fundamentalmente económicas para cumplir una serie de criterios, el colegio, ni el profesor, ni nadie puede cumplir ningún protocolo. Exactamente sucede lo mismo con la sanidad. Si tú das un protocolo, exiges que se cumpla y no das la capacitación para que tengan los medios para hacerlo, el protocolo no sirve absolutamente para nada. Pero ¿qué dicen los números de la realidad, el peligro real que corren los niños a la hora de volver al colegio? Pues los números no dicen que sea peligroso volver al colegio. De hecho, si nos vamos a Europa o nos vamos a Estados Unidos, hay muchísimos países que han logrado que los niños vuelvan con garantía al colegio sin distanciamiento, sin mascarilla y sin ningún otro tipo de higiene, más allá de la higiene necesaria que debería haber en cualquier centro educativo. Y eso ha sucedido. También es cierto que otros han hecho eso y han tenido que cerrar inmediatamente. Los pasos que han andado los han tenido que desandar. ¿Cuál es la situación que se va a dar en España? Pues dentro del estado de crispación absoluto que hay, sobre todo entre el colectivo de profesores, lógico, y el colectivo de padres, más lógico aún, y la preocupación general en la sociedad por lo que está sucediendo, por lo que está pasando, y mucho tiene que ver cuál es la situación poblacional de contagio del área en concreto para que sea más fácil que un colegio abra y tenga que cerrar de inmediato porque no sea viable, por el motivo que sea, porque los padres están cabreados, porque los profesores no asumen esa responsabilidad, o porque al final la coalición profesores, alumnado, padres no va a llevar a ningún buen puerto la situación. Pues todo eso son situaciones probables. Lo más probable, pues que muchos colegios en ciertas zonas tal cual abren, tal cual tengan que cerrar. También es muy probable que muchos niños no comiencen ni siquiera las clases porque los padres se nieguen, otra situación absolutamente extraordinaria que se va a dar, sobre todo a nivel legal, se niegan a que su hijo corra ningún tipo de riesgo yendo al colegio. Pero ¿cuál es el riesgo real? Y ahora hablo solamente de números, ahora no hablo de emociones, no hablo de sentir, no hablo de peligro supuesto, sino peligro real, de que los niños vayan al colegio. Por suerte, la presentación, y aquí os traigo esta gráfica, de 0 a 9 años, 120 y pico casos en España diagnosticados de niños, de 10 a 19 años, 200 y algo, por encima ya de los 19, es decir, de los 20 a los 29 y de los 29 y de los 30 a los 39, 1000 y pico y 2000 y pico casos diagnosticados. Casi todos los casos en nuestro país, los 28.000 y algo que hay ahora mismo, se agrupan, casi todos, en edades media, entre los 49 y los 59 años. Aunque los más hospitalizados son los ancianos, 70 a 79. Y en UCI guardan también esa relación, 70 a 79. Esa es la situación real. Y en cuanto a la mortalidad, ¿cuánto puede matar ahora mismo? ¿Cuál es la letalidad del germen? Por debajo de 60 años, menos del 1%. Y en niños prácticamente nula. Esa es la situación real. Eso es lo que dicen los números. El problema es la incoherencia. La incoherencia de cómo se manejan las cifras, cómo se dan las órdenes a la sociedad, cómo se lanza un mensaje a la sociedad y cómo se actúa en consecuencia. No es lógico que con una tasa de contagio X en unos meses atrás se pusieran multas de 600 euros o más a alguien que incumplía el confinamiento o que salía a tirar la basura o a pasear al perro donde no debía de salir, y ahora se haya permitido otra cosa. Y yo no digo que lo correcto fuese ni lo uno ni lo otro, pero lo correcto, lo que sí es correcto, es que haya una coherencia. O lo hacíamos mal antes o lo hemos hecho mal ahora. Porque desde luego cómo se han interpretado las normas ha sido radicalmente diferente. O son necesarias o no lo son. Y si lo son necesarias antes, lo son necesarias ahora. Y si no son necesarias ahora, tampoco lo eran antes. Esa falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se exige y lo que se financia para que se pueda hacer,
a nivel institucional, a nivel de los colegios, es el problema. Porque eso, a nivel de profesor y a nivel de padres, crea confusión mucha, expectativa de que debe de cumplirse mucha también, muy alta. Porque la exigencia, como digo, con los niños es máxima, no hay más exigencia. A mi hijo no le puede pasar nada. Y esto me lo tiene que garantizar la institución al 100%. Si analizamos esto, es un absurdo, por otra parte, porque solamente el hecho de desplazarnos es como cuando vamos a comprar un coche y el señor que nos lo vende nos dijese: ¿sabe usted que la probabilidad que tiene de matarse con ese coche es de X%? Porque en su zona el número de accidentes y de fallecidos por conducir por cada 1000 kilómetros es tal. Nadie te dice eso cuando te vas a comprar un coche. Y la realidad es que cuando te compras el coche lleva asociada una tasa de mortalidad. Y si subes a tu hijo en el coche, tu hijo, lamentablemente, llevan asociada la misma tasa de mortalidad, la que sea, porque es inherente a la propia existencia. Pero en este caso la particularidad es que se nos dice que hay un peligro, se nos dan unas instrucciones para cumplirlo, para evitar ese peligro y poner en peligro además a los demás. Y ahora que los niños tienen que entrar al colegio, el conflicto brutal es la incoherencia entre las normas que se han dado, el peligro que se ha dicho y las medidas que se han adoptado. ¿Por qué? Porque se supone que si tú exiges algo, debes de dar los medios a la institución para que lo realice. Y si eso no es así, solamente se cierne la incertidumbre sobre padres y sobre profesores. En resumen, mensaje tranquilizador. La incertidumbre responde más a un peligro teórico que a un peligro real para los niños. Otra cosa es lo que suceda a nivel del resto de la sociedad, que esos niños sean un vehículo de contagio y que también pongan en peligro a los mayores. Decir sobre eso que se sabe que a menor edad, aunque los niños se relacionan más y se tocan más y respetan menos, lógicamente, las normas de seguridad, a menor edad los niños son mucho menos contagiosos. Cuanto menor es la edad, menos contagian. Pero el peligro teórico existe, va a existir siempre el peligro teórico. El hecho de cómo y hacia dónde evolucione la situación, pues va a depender mucho del ejercicio de tolerancia de cada uno y el ejercicio de responsabilidad a nivel institucional. Si todo eso se lleva a buen puerto, la cosa saldrá bien. Todo tiene pinta a que van a ser muchas las tendencias diferentes que se van a adoptar dependiendo de la zona y sobre todo el nivel de crispación que haya en cada zona. Porque como sabéis, también hemos pasado de una situación de tolerancia absoluta, de aceptación de la situación, de que la gente se confinaba y el policía de balcón insultaba al que se saltaba las normas, hemos pasado al otro extremo. Al extremo de ¿por qué a mí? Yo doy una PCR positivo y tú me vas a decir que yo me quede en mi casa. Yo no me quedo en mi casa. Me estás quitando mi vida. Estás pisoteando mis derechos. Y si hay que arremeter contra el sanitario que te dice que tiene una PCR positiva, se arremete contra el sanitario. Hemos pasado de aplaudir en los balcones a escupir prácticamente a la cara al sanitario que nos dice que tenemos un coronavirus. Y esa es la situación que estamos viviendo. Una situación absolutamente de disparate en muchas ocasiones. Dentro de eso, el mensaje final de tranquilidad. La realidad es que, gracias a Dios, los niños están muchísimo más seguros que los adultos frente al coronavirus. Y los adultos, cuanto mayor es la edad, menos es su seguridad y se dispara la mortalidad. Los niños en ese sentido están francamente a salvo, gracias a Dios. Espero que el vídeo os haya resultado de cierta utilidad, aunque realmente hacia dónde va a ir la situación del regreso a los colegios es muy difícil de saber porque va a depender muy mucho de cómo se encuentren, si existe un punto de encuentro entre instituciones, gobiernos, colegios, profesores, alumnado y padres. Si todo eso llega a una correcta, una adecuada concordancia, un punto de encuentro, la cosa irá bien. Si no, es harto probable, si no se llega a ese punto de encuentro,
sobre todo por la situación de crispación y por la gran incertidumbre que todo lo que he comentado ha dado lugar a esta situación, si eso no sucede, es muy probable que los colegios, tal cual abran, tengan que cerrar. Y eso lo vamos a ver en pocas semanas. Os mando un fuerte abrazo, espero que el vídeo haya resultado de utilidad. Si es así, por favor, suscribiros al canal. Para vosotros es un simple gesto de darle a suscribirse y a la campanita de avisar. Y para el que hace estos vídeos, el que os habla, es importante. Os mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo vídeo.